Bueno, ¿te parece arrancar por lo mismo que hemos arrancado con José Luis Esper, que tenía que ver con la votación de todo nuestro auditorio, más de 1000 inscriptos justamente en este IADE Summit, que tenía que ver con la necesidad de prestarle atención a las pymes? Déjame arrancar por ahí, que fue por donde arrancamos en la otra charla. Bien, bueno, no estaba escuchando porque se escuchaba con eco detrás. Supongo que estuvieron hablando de la actividad económica Sí. y del mundo pyme. Y sé que no se pueden traer placas, pero tengo algunas y si podemos en algún momento... Vamos a ir compartiendo, sí. Si podemos en algún momento traer una, porque saben que mi defecto es quizás mostrar demasiados datos al punto tal vez de aburrir. Primero, gracias por la invitación a las autoridades, estuve hace un ratito hablando, me parece muy importante además mostrar miradas contrapuestas. En el caso del mundo PYME, lo que yo veo con extrema preocupación es que, según la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, los datos que tienen que ver con la cantidad de empresas que aparecen en el sistema han cerrado o han dejado de informar cerca de 13.700 empresas. Con lo cual, lo primero que debo decir es preocupación por un fenómeno que quizás no tiene que ver con el mundo de las medianas y de las grandes, sí con el de las pequeñas, que es el cierre de empresas. ¿Por qué? Bueno, varias cuestiones. Lo más importante, hablaba hace unos días con un gran productor de alimentos de la provincia de Mendoza, la caída de las ventas. ¿Y por qué digo alimentos? Porque en general la comida suele ser lo que más aguanta, ¿no? Lo primero que ha caído, de hecho, en alimentos ha sido chocolates o huevos de Pascua, en el caso de estas Pascuas. Está empezando a caer el consumo de comida. Cuando vemos la encuesta de supermercados del INDEC, vemos que eso está impactando fuertemente. Y en el mundo PYME se resienten las ventas como primer problema. Y ahí no hay estructura de costos que aguante cuando las ventas caen. Yo quería mostrar, bueno, en la placa que sigue solamente ahí tenés, un si gráfico. querés manejarlo vos mismo. No, es una placa nomás, pero a ver, entiendo que aprieto. Y aprieta y o explota todo o sale la información. Ahí Ahí va. está. Esto yo quería mostrar, porque me parece que ayer salieron los datos del estimador mensual de la actividad económica. Y lo que salió es crecimiento. ¿Hay crecimiento económico? Hay crecimiento económico. ¿Es homogéneo? No, es heterogéneo. ¿En qué sentido? En términos de actividades económicas. En términos de actividad económica, y también te diría en términos de tamaño de empresa. Y el principal problema que yo veo es que esta Argentina que se está configurando no es una Argentina para los más de 45 millones de habitantes. ¿Por qué? Porque te caen las actividades que generan el 44,6% de los puestos de trabajo. Este es el acumulado 2025, primer cuatrimestre contra el primer cuatrimestre 2023. Es decir, construcción, industria manufacturera y comercio mayorista y minorista están cayendo con una representación de puestos de la mitad de los trabajadores. ¿Está bueno que crezcan las otras? Está buenísimo. Crece intermediación financiera, crece explotación de minas y canteras, crece agricultura, ganadería, casas y silvicultura. Son el 9,2% de los puestos de trabajo. A mi criterio, humildemente, esta es la discusión que tenemos que plantear. Esto te da crecimiento, finalmente, porque además hay una lógica de rebote respecto a un 2024 que fue de caída, ¿no? Y además el 2024 fue de caída, pero tuvo al agro rebotando porque el 2023 había sido de sequía. Pero con esta configuración no hay trabajo para todos. Entiendo, porque recién se lo preguntaba a José Luis Esper, que entonces vamos a decirle, o le estamos diciendo aquí, estabilidad macroeconómica del último tiempo, con pareciera algunas variables con mucha menos turbulencia que antes. ¿Crees que de todas maneras tiene problema y crees que es sostenible? Si es que coincidís, por supuesto, con esta lectura desde ya. A ver, en términos económicos, lo que tiene que haber, y lo dice el propio gobierno, es una reconversión productiva muy fuerte. La sostenibilidad que le podemos dar los argentinos a esa reconversión productiva es cuánta tasa de desocupación o cuánto cierre de empresas se banca un país que va hacia un camino de reprimarización de su estructura productiva. Y de nuevo, y acá quiero ser clara porque sé que muchas veces hay miradas diferentes, yo creo que Argentina tiene que aprovechar sus recursos naturales. Digo, que nosotros tengamos minería, que tengamos vaca muerta, a pesar de la tremenda noticia que apareció de los tribunales de Nueva York
el día de ayer, que tengamos Vaca Muerta, que tengamos minería, que tengamos el campo que tenemos, tienen que ser palancas, pero nosotros tenemos que recorrer el camino del agregado de valor. Y acá, bueno, soy diputada nacional, lo saben, nosotros venimos presentando proyectos de ley que tienen que ver con eso. Ejemplo, litio. Ustedes saben que Argentina tiene el 70% del litio junto con Chile y con Bolivia, lo que se llama el triángulo del litio. El 70% está en esa zona. Perfecto, ¿qué vamos a hacer? Opciones: exportar carbonato de litio, que es el primer eslabón de la cadena, es lo que ya hacemos, es lo que además tiene una gran participación de empresas extranjeras en los yacimientos de litio. Opción 2, encadenar un cachitito más. Y no te pido en 5 minutos hacer la batería, te pido tender hacia el encadenamiento. Eso significa, por ejemplo, la fase siguiente, que se llama material activo, triplica el valor de exportación del carbonato de litio. El material activo triplica el valor de exportación. Es agregar, bueno, tengo un proyecto de ley para que una parte del carbonato de litio sí o sí se procese en Argentina y se le agregue valor. Y lo que estoy proponiendo no es muy loco. ¿Por qué? Porque Argentina tiene, y acá quizás hay empresarios vinculados al sector automotriz, tiene sector automotriz, tiene más de 10 terminales automotrices y más de 80.000 puestos de trabajo, y tiene litio. Brasil tiene terminales automotrices, pero tiene litio en salmuera, no litio, litio en roca, no en salmuera como tenemos los argentinos, más difícil de extraer. Chile tiene litio, pero no tiene terminales automotrices. Y Bolivia tiene litio, pero todavía no lo está explotando y no tiene el sector automotriz que tenemos. Argentina combina ambos. Y hoy tenemos, cualquiera que mire lo que hace Elon Musk o cualquiera que mire lo que hace China, China produce 10 millones de autos híbridos por año. Bueno, hoy tenemos un desafío, que es ¿por qué no nos encadenamos de otra forma? Estos son los debates que creo que van más allá de la pertenencia política que hay que dar. Julia, lo venís siguiendo, ella es directora del Centro de Economía Política Argentina, el CEPA, y venís siguiendo desde tu visión la evolución económica. ¿Cuál crees que deberían ser los pilares, si se quiere, de un modelo argentino con desarrollo sostenible? Como para ir punteando. Bueno, te acabo de mencionar el agregado de valor en la cadena minera. Sigo, agregado de valor en la cadena petrolífera, ¿no? GNL, gas natural licuado. Acá ocurrió, y voy a adjetivar a riesgo de que quizás alguno no esté de acuerdo, una tragedia. Nosotros perdimos una inversión muy estratégica, que era la inversión de Petronas. Petronas es una empresa estatal de Malaya, que tenía la intención de poner más de 10.000 millones de dólares en Argentina, no importa dónde. En principio iba a ser en Bahía Blanca, luego se tomó la decisión de que fuera en otra provincia. No importa, no me voy a meter en esa discusión. En cualquier caso hubiera sido bueno. Y esa empresa se fue. Se fue porque olfateó que las características, las condiciones de seguridad jurídica no estaban dadas. Entre otras cosas por esa decisión, de repente, de cambiar algo que en la factibilidad, en este caso de la empresa petrolera YPF, había sido estudiado para que fuera en un lugar, se definió que fuera en otro. Se fue. Perdimos la principal inversión. Hoy tenemos un proyecto que entró al RIGI de Pan American Energy para hacer... Van a traer el barco directamente, no es que nosotros van a traer el barco, van a hacer gas natural licuado y el barco, bueno, se va a ir. Por mucho menos, unos 2.000 millones de dólares, todavía el proyecto fue aceptado, es decir, no está en evaluación, ya fue admitido, pero todavía el proyecto va para mediano plazo. Nosotros tenemos que hacer gas natural licuado. Tenemos el gas, ya no resiste, digo, podemos exportar una parte a Brasil, podemos exportar, hacer la reversión a Bolivia, podemos hacerlo con Chile, pero si queremos exportar a Unión Europea, por ejemplo, necesitamos licuarlo y trasladarlo. Esa política es inexistente. A mí me preocupa que no tengamos una política de ese estilo. Sigo. Tenemos fabricantes de barcos argentinos, ingenieros navales argentinos. Mira, ahí veo que me están poniendo el cuadro del RIGI. Gracias, veo que lo pusieron acá. Esos son los 4 proyectos aprobados, en efecto.
4, el RIGI no está pudiendo aportar los dólares que el gobierno prometió que iba a aportar, y de hecho, cuando uno mira esos 4, son unos 2.000 millones de dólares porque el RIGI son 40% de los próximos 2 años. ¿Resuelve el problema en la restricción externa? Tampoco. Y esos dólares, además, no entran porque tienen 100% libre disponibilidad. Lo digo porque vos me estás preguntando qué hay que hacer. Y te cierro. RIGI seguro que no, ahora quiero argumentar por qué, pero te cierro qué hay que hacer. ¿Por qué no hacemos barcos? ¿Por qué tenemos argentinos fabricando barcos en Paraguay? Evidentemente hay problemas de la estructura tributaria, está claro. Ahora, también no hay una decisión política de que Argentina, que tiene los ingenieros navales, que tiene la vía navegable troncal, que es el Paraná con salida al Río de la Plata, que tenemos una costa marítima espectacular, fabrique barcos. De repente la industria de bienes de capital la estamos perdiendo. Abrimos la importación de bienes de capital. ¿Qué es eso? En un país que, por ejemplo, en maquinaria agrícola, yo nací en Rosario. Conozco Armstrong, conozco Las Parejas, conozco el sur de la provincia de Santa Fe, el cordón industrial. Hacemos maquinaria agrícola que compite en el mundo y estamos abriendo la importación de bienes de capital. Lo que hay que hacer primero es apostar a la industria, a la que pueda competir y darle las herramientas para que pueda competir. El RIGI no tiene un problema por régimen de inversión, tiene un problema por ser extremadamente concesivo. Julia, te quiero ir variando por algunos tópicos, así digo, vamos a vuelo de pájaro con algunas cosas, pero se ha hablado mucho en este último tiempo y creo que a más de uno del otro lado le va a interesar este tema, que es la importancia de mantener el equilibrio fiscal en el tiempo. Te quiero preguntar, desde tu mirada, qué aspectos de la composición quizás del gasto público en un futuro deberían revisarse y si este equilibrio fiscal, en tu visión, llegó para quedarse, gobierne quien gobierne desde ya. A ver, el equilibrio fiscal es una búsqueda siempre, porque el equilibrio fiscal en un país que tiene como principal diagnóstico la escasez de dólares, si se financia de manera monetaria, es decir, si se monetiza el déficit, entra en colisión con la escasez de dólares y tenemos un problema finalmente cambiario, finalmente inflacionario. ¿Bien? Este es un punto de partida del diagnóstico que nosotros lo venimos sosteniendo hace años. Pueden ir a ver los informes del Centro de Economía Política Argentina a nuestra página web. Ahora, nosotros venimos planteando, hay una separata de gasto tributario que tiene cosas para revisar. Tiene cosas para revisar. Voy a citar algunos ejemplos. En pandemia se redujeron los impuestos, las contribuciones patronales al sector de salud, porque estábamos en pandemia. Se extendieron indefinidamente. Estoy hablando del gobierno del frente de todos, estoy hablando de una crítica hacia eso que se hizo. Bueno, esas cosas hay que mirarlas. 0,43% del PBI son unos 17 regímenes promocionales que muchos tienen que ver con la actividad industrial. ¿Cómo se evalúan las metas de esos regímenes? No se evalúa generación de puestos de trabajo, no se evalúa eficiencia, no se evalúa componente exportador, no se evalúa cambio tecnológico, tampoco. Bueno, de hecho yo tengo un proyecto de ley como diputada para revisar los regímenes promocionales. Si nos metemos, te voy a otro lado, nos metemos en la discusión tarifaria, yo creo en la segmentación tarifaria. Ahora hay que hacerla bien, no a los ponchazos. Hay que hacerla bien, hay que hacerla con declaración jurada, hay que hacerla revisando el tamaño de la empresa y revisando el nivel de consumo y revisando las prioridades de política. Me parece que hay mucho para construir ahí y después creo que el mundo va hacia la lógica de la progresividad tributaria. No lo digo yo, hay que abrir cualquier informe del Fondo Monetario Internacional, hay que abrir un informe del Banco Mundial, hay que ver lo que el mundo está planteando, lo que se plantea en Davos. Bueno, acá se eliminó el único impuesto patrimonial existente, que era el impuesto a los bienes personales. Eso está mal, va a contramano de lo que el mundo hace, en el mismo momento en el cual, además, se plantea una lógica de si ordenamos la macro vas a vivir mejor. Bueno, pero en el medio quieren recortar otros impuestos quieren aumentar otros impuestos que sí hacen a la gente. Digo, el impuesto a los combustibles. El impuesto a los combustibles, hoy tenemos a los 23 gobernadores y al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires planteándole al gobierno nacional un proyecto de ley que seguramente se quiera tratar en el Senado, vos lo sabés mejor que yo, para que redistribuya la plata del impuesto a los combustibles que lo aumentó.
que lo aumentó y que no se lo reparte a las provincias, a las cuales las provincias además se le asignaron las tareas de, ya en los 90 con Menem, ¿no? De la salud, de la educación, de la seguridad. Entonces, discutamos progresividad tributaria en serio, porque si no parece que es un ordenamiento tributario falaz. Te hago la última para aprovechar el tiempo. Es verdad que se tomaron su tiempo en el Consejo de Mayo, pero ahora el 26 de junio se han juntado y como meta quizás de mediano plazo se hablaba de reformas vinculadas con lo laboral. Te quiero preguntar, porque esto es importante, ¿qué debería revisarse? Te pido ahí brevedad, al menos como para esquematizarlo, para fomentar, por un lado, el aumento de la productividad, que estoy seguro que acá a todos nos preocupa, y la generación de empleo de calidad, una reforma que sea razonable, por ahí si se me permite el concepto. Miren, yo creo que la discusión de la reforma laboral es muy necesaria en un mundo de cambio tecnológico. En un mundo de cambio tecnológico, la incorporación de la tecnología y cómo se lo hace de manera eficiente para que también el mundo del trabajo se actualice es fundamental. Ahora, los casos que yo vengo encontrando que el gobierno aplica de reforma laboral, en general no son para mejorar el costo laboral y hacer mejor la actividad económica. Es para romper la actividad. Voy a poner un solo ejemplo, el decreto 340 de Sturzenegger, que mañana, 2 de julio, se va a tratar en la Cámara de Diputados con una gran cantidad de firmas de diputados que pedimos su derogación. Voy a contar sencillamente lo que hace, y es el caso de una reforma laboral adentro del sector de la marina mercante. Establece que en Argentina puede venir un barco extranjero a navegar por el río Paraná con trabajadores extranjeros, con bandera extranjera y construido en el extranjero, y de esa manera generar destrucción de puestos de trabajo en Argentina y al mismo tiempo rebaja salarial. Hoy se está discutiendo rebaja salarial en el sector de 20%. Si vos sos un argentino, no podés navegar en el río Mississippi de Estados Unidos, porque el río Mississippi solamente te deja navegar si el barco se hace en Estados Unidos, cosa que acá en Argentina no existía como requisito, si tiene tripulación estadounidense y si tiene bandera, convenio colectivo de trabajo, estadounidense. No existe esta locura de vengan y hagan lo que quieran en Argentina. ¿Qué está pasando? Están destruyendo los puestos de trabajo y en el medio se llevan puesta la actividad. Lo dicen los armadores, lo dicen los fabricantes también. Eso me parece que está mal. Si vamos a discutir reforma laboral y si la consigna es en virtud de la eficiencia, yo estoy de acuerdo. Si es para ir a la destrucción de las actividades económicas, que en realidad además nos brindan soberanía, estoy en desacuerdo porque creo que es un gran título, pero en realidad esconde otra cosa. Último ejemplo, y acá sé que hay mucha gente del mundo empresarial. El gobierno quiere eliminar, de hecho hay un proyecto de ley para hacerlo en la Comisión de Legislación del Trabajo, las cámaras empresariales. Quiere eliminar las contribuciones solidarias. Atacó específicamente a la CAME y atacó a ADINRA. ¿Por qué? Porque hay una lógica que se está planteando, uno después dirá si está de acuerdo, si no está de acuerdo, yo estoy en desacuerdo, de que no solo hay que ir contra los sindicatos y desfinanciarlos, eso es lo que están haciendo, sino que hay que ir contra las cámaras empresariales porque ambos actores son los que negocian colectivamente. Entonces, cuando el Ministerio de Capital Humano recibe esa negociación colectiva, dice, no, yo no la voy a homologar. Pero como me insisten los del Sindicato de Comercio y los de la CAME con una negociación colectiva que yo no quiero homologar, bueno, tal vez tengo que ir a desfinanciar al sindicato y a la Cámara. Me parece que bajo la consigna reforma laboral están pasando muchas cosas, entre otras esta, que va contra, por ejemplo, la organización PYME. Los comercios, a mí me vinieron a ver comercios como diputada, me dicen, Julia, a ver, a nosotros nos sirve la organización en cámaras, es nuestra herramienta, es una herramienta que existe hace mucho tiempo en la Argentina, no tiene que ver ni con la casta, ni con los mandriles, ni con cosas corporativas, tiene que ver con una organización gremial del mundo empresarial y del mundo sindical. Eso es lo que también está pasando, Nacho, y me parece que muchas veces no se va al detalle, no se va al detalle. Yo creo en la negociación colectiva, el formato tripartito, Estado, sindicatos, empresarios, en general ha venido funcionando en la Argentina, se pueden hacer mejoras, siempre, pero me parece que es contra eso contra lo que se quiere avanzar. Julia Estrada, entonces, diputada nacional de Unión por la Patria, presente aquí con nosotros. Muchísimas gracias por tus ideas.